ambiente de adoración, de exaltación, de alabanza a tu nombre, Dios mío, de la gloria. Que así, Dios mío, amado, como adoramos en la alabanza, así mismo estemos apercibidos en el tiempo de tu palabra. Oh Dios mío de la gloria, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, llevándose toda distracción, todo aquello que no te pertenece. Oh Cordero Santo, en el nombre de Jesús. Oh Padre amado, muévete con poder, con autoridad, a través de los corazones de aquellos que están sedientos de sentir tu presencia, aquellos que están esperando un toque de tu presencia, Dios mío de la gloria. Padre, muévete, Dios mío, permítenos adorar mientras esté el mensaje, permítenos, Dios mío de la gloria, rendir alabanza y adoración a tu nombre mientras la palabra esté en el aire. Rompe las cadenas, Dios mío de la gloria, rompe todo aquello, Dios mío, que impida la adoración de tu pueblo, Señor. Oh, desciende, Dios mío de la gloria. Oh Espíritu Santo, mientras tu pueblo te adora, Dios mío de la gloria, ministra los corazones. Alcánzanos con tu gloria, Jehová. Oh Dios mío de la gloria, que nuestras cargas queden en ti. En el nombre de Jesús, Señor. Oh Espíritu Santo. Oh, desciende, Dios mío. Desciende como fuego. Nuestra vida, Jesús. Nuestros corazones, Dios mío. Como en aquel lugar santo, alabado sea tu nombre. Que se volvió santo porque tu presencia llegó ahí. Porque eran 120 los que te estaban esperando. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Y yo navegaré. Alabado sea tu nombre, Dios mío. Quédate con nosotros. Océano de tu espíritu. Oh Espíritu Santo. Y adoraré. Oh Dios mío de la gloria, santo, santo es tu nombre. Santo, santo es el que vive, aleluya. Que mi amor. Gracias, Jesús. La honra y la gloria es tuya por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dele fuertes palmas a nuestro Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Vamos al tiempo de la palabra, mis hermanos. Primera de Samuel. Gloria sea el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 16. A la altura del versículo 14, cuando usted lo tenga, se identifica con un poderoso amén. Gloria sea el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Lo tenemos todo, mi hermano. La palabra de nuestro Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y todos decimos amén. Gloria al Señor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa.
para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió a mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de arma. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Puede sentarse, mi hermano, y mientras usted se sienta, dele fuertes palmas a nuestro Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Como le decía, damos gracias al Señor por este hermoso privilegio de estar delante de todos ustedes, compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y en esta preciosa noche me gustaría meditar, mi hermano, en un tema: es tiempo de tocar el arpa a su nombre. Mi hermano, para entrar un poco en contexto del mensaje de nuestro Dios, quiero empezar con algo que quiero que manejemos todos. Y es que el arpa es un instrumento musical de cuerda que tiene forma triangular. Y este instrumento musical de forma triangular dice que tiene cuerdas verticales que se tocan a dos manos. Gloria al Señor. La palabra de nuestro Dios, en donde leíamos, describe cómo Saúl llamó a David para que tocara el arpa. Pero para entender por qué Saúl llamó a David a que tocara el arpa, primero, mi hermano, debemos de entender por qué lo hizo. Y es que esto empieza desde el comienzo del libro de Samuel. Dice que nuestro Dios cumple el nacimiento de Samuel, el cual era el profeta de Dios en Israel en ese momento. Samuel hizo la voluntad del Señor. Y cuando Samuel fue llamado, Jehová le habló y él escuchó la voz de Dios. Después de esto acontece que los hijos de Elí, un sacerdote, pecaron en contra de Dios y hacían lo malo delante de Dios. Posterior a esto, cuando Samuel ya es llamado, los filisteos capturan el arca del pacto, el cual mencionábamos en mensajes anteriores, simbolizaba la presencia de Dios. Pero que ahora los filisteos devuelven el arca también. Samuel, siendo el profeta de Dios en ese lugar, Jehová lo pone como juez. Un juez aprueba o deniega lo que hace una persona. Y Samuel era el juez. Pero la gente empieza a notar algo: que Samuel era el profeta de Dios y también era el juez. Y esta gente empieza a razonar y a decir: ¿por qué el profeta también es el juez? Porque él es. Y dice que Samuel envejeció. Y los hijos de Samuel hicieron lo malo delante de Dios. Y la gente le dice: él envejeció y sus hijos están haciendo lo malo. Ahora nosotros como pueblo de Israel pedimos un rey a su nombre. Y dice que en ese momento, gloria sea el nombre del Señor, el pueblo empieza a pedir al rey. Y dice que el Señor le dice a este hombre llamado Samuel: bueno, el pueblo quiere rey. Sí, Señor, esta gente me está pidiendo un rey. Entonces vas a decirles tú lo que el rey va a hacer con ellos, a ver si aún así aceptan tener rey. Y dice que le dijo Samuel: así hará el rey que reine sobre vosotros.
Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará jefe para sí de 1000 y jefe de 50. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y cieguen sus mieses, y que se hagan de armas de guerra y los pertrechos de su carro. Y les dice Samuel, también va a tomar a sus hijas y las va a hacer perfumadoras, cocineras y amasadoras. Y de vuestras tierras va a hacer lo que él quiera. Aún así quieren rey. Y les dicen, todas las naciones tienen un rey. Nosotros también lo exigimos. A lo que el Señor les dice, no importa, yo pondré rey sobre ellos. Pero que entiendan que se les advirtió que el rey iba a ser sobre todas esas cosas encima de ellos, a su nombre. Luego de eso, el Señor llama a Saúl y a Saúl lo escoge por rey y es ungido como rey, y él estaba siendo el rey de ese lugar. Pero Saúl tenía algo que lo hizo caer 2 veces y era la desobediencia a su nombre. Primero Dios le manda palabra y le dice que haga una cosa y él hace la otra. Posterior a eso, Dios le dice, ve donde Amalek, destruye a los amalecitas, destruye su gente, sus niños, destruye su ganado, destrúyelo todo. Y Saúl permitió que la gente se trajera lo mejor de Amalek a su nombre. Desobedeció 2 veces. Por eso dice Jehová, ahora Saúl es desechado. Todo lo que él tenía se le ha sido quitado. El reino que supuestamente le pertenecía ya no está. Ahora yo voy a escoger a uno, dice el Señor. Y le dice a Samuel, ve, corre a un lugar en donde yo te voy a decir, está Isaí, hijo de Belén, y haz pasar a todos tus hijos, y al que yo te diga va a ungir. Pasó el primero, pasó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, y ninguno era el escogido del Señor. Porque le dice el Señor a Samuel, no mires lo hermoso de su parecer, ni el bello semblante que cargan, porque el hombre mira lo exterior del ser humano, pero es Jehová que mira el corazón, a su nombre. Désela fuerte al Señor. Y escogen a David. Le dice Isaí, tengo uno todavía. Está allá con las ovejas, tráelo, le dice Samuel. Y le dice el Señor, este es el que va a ungir. Samuel lo unge. Y después de esto, ya Samuel ungiendo a David. David era el ungido de Dios por parte de Samuel. Y nos encontramos en la historia, y ahora sí entramos a la historia que habíamos leído, que dice que un espíritu malo venía de parte de Jehová. Y ese espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl, porque lo que llevó a Saúl a caer fue la desobediencia. Y por eso Dios escoge a David. Y dice que Saúl, cuando el espíritu malo de parte de Dios llegaba, lo atormentaba y no hallaba qué hacer. Y en ese momento, como ya había hecho lo malo, hay que buscar soluciones. Manden a llamar a uno que sepa tocar el arpa, y que ese toque el arpa para que el espíritu malo de parte de Jehová se aparte. Cuando la gente se ve sin salida, no mandan a llamar a aquella persona que está en lo natural. Y para que entendamos mejor el mensaje, el arpa es tu ministerio, lo que Dios puso en tus manos. La gente va a llamar a aquel que sabe tocar el arpa. La gente manda a llamar a aquel que porta la presencia de Dios. La gente manda a llamar a aquel que toque el arpa y los espíritus corren. La gente manda a llamar a aquel que sabe tocar el arpa y ministra la presencia de Dios. Y para que lo entiendas, el arpa está aquí en ti. El ministerio está en ti, pero tienes que tocarlo. Tienes que tocar el arpa, y David no tocaba el arpa para Saúl.
David tocaba el arpa porque adoraba a Dios con el arpa. Y a través de esa alabanza los demonios salían. A través de esa alabanza todo aquello que perturbaba el corazón de Saúl salía. Porque en donde está la alabanza, ahí está el Espíritu de Dios. A su nombre. Por eso Saúl fue inteligente. Llamen a uno que toque el arpa. Y uno de los de él le dicen: yo conozco a uno que toque el arpa. Y aparte de tocar el arpa, la toca bien. Y es escogido por Dios, le dice. Es un ungido de Dios. Mándenme a llamar a ese. En este tiempo tú tienes que entender que esa arpa que Dios te dio es para que la toques. No es para que la dejes tirada ni para que la dejes colgada. Es para que toques el arpa y así ministra en la presencia de Dios. El arpa está en ti. El ministerio está en ti. Tócalo, tócalo y tócalo para Jehová. ¿Y por qué este mensaje le decía al Señor? Porque hay muchas arpas olvidadas, empolvadas y hasta guindadas a su nombre. Porque aquel que era el que iba a evangelizar a las calles ya no quiere hacerlo. Aquel que predicaba en la zona franca ya no quiere hacerlo, colgó el arpa. Aquel que ministraba la presencia de Dios en un altar ya no quiere cantar, ya no quiere hacerlo, ponen miles de excusas, han colgado el arpa. Por eso si el arpa está en ti, Dios te dio el arpa para que la toque. No es para que la deje guardada, es para que toque esa arpa y Dios haga milagros a través de ti cuando toque el arpa. Personas que podían predicar con una elocuencia hermosa colgaron el arpa. Personas que no solo cantaban aquí en este altar, sino que en donde estuviera la gente lo reconocía porque estaban cantando alabanza al Señor. Ahora no lo hacen, colgaron el arpa, la dejaron tirada. Por eso el mensaje es que si el arpa está en ti, tienes que tocarla todo el tiempo. Si el arpa está en ti, tienes que ministrar la presencia, porque Dios te la dio a ti. Aquellos que ministran, ya sea en clamor, en palabra, en alabanza, en instrumento, en lo que sea, que ministran la presencia de Dios. ¿Tú crees que si Dios hubiera querido darle el arpa a otro, no se lo hubiera dado? Claro que se lo hubiera dado, pero te la dio a ti. Porque sabía Dios que tú tenías la capacidad para poder tocar el arpa. Y si tú te sentiste incapacitado, Dios te iba a capacitar, pero decidiste colgar el arpa. A su nombre. Persona, mi hermano, con ministerio hermoso. No sé si ha notado usted que hay gente, no solo en esta iglesia, sino en otras congregaciones también, que a la hora de un llamado solo se le acercan a una persona y le empiezan a hablar con una elocuencia hermosa y las personas se postran llorando porque ellos están ministrando la presencia de Dios. Han colgado el arpa hasta el día de hoy a su nombre. Si me preguntan a mí, el domingo que salimos a evangelizar, yo le dije a los hermanos, podemos organizarnos uno que haya evangelizado algunas veces y otros que no sepan. Pero sepan que a mí, ténganme como que yo no puedo evangelizar porque me cuesta. Hay personas que lo hacen mejor, digo yo. Yo voy donde alguien y puedo hablarle de Dios, de la palabra, pero siento que me cuesta. Hay personas que lo hacen con una naturaleza hermosa, mi hermano, de parte de Dios. Tienen el arpa, tóquenla porque está en ustedes. Tienen el ministerio, échenlo a andar porque está en ustedes. Tóquenlo a su nombre. Tienen que tocar el arpa. Cuando me dijeron que iban a predicar, yo digo, Señor, es un momento especial. ¿Y por qué especial? Porque todos los días son especiales a su nombre. Y estar delante de los siervos y la presencia de Dios es algo más especial. Pero más especial todavía porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El día de ayer mi hermano meditaba en mi casa con mi mamá y mi papá. Y me daba cuenta que un bus de Matagalpa, Managua, que iba para Matagalpa, se dio vuelta y hubieron muchos accidentados, fracturados. Y le digo yo a mi mamá, probablemente ahí pude haber ido yo.
Pero Dios todo lo hace perfecto. A su nombre. Y eso me hace entender a mí que todavía tengo que seguir tocando el arpa. Si tú estás con vida es porque tienes que tocar el arpa, a su nombre. Si Dios en su misericordia te tiene con vida es para que toques el arpa. No es para que la tengas allá, es para que esa arpa la tengas tocando todo el tiempo que puedas alabar a Dios. Personas que antes, mi hermano, no necesitaban de cantar, predicar, pero su testimonio era intachable. Ahora lo voltean a ver y piensan otra cosa de ellos. Colgaron el arpa a su nombre. Aquellas personas, mi hermano, que son tremendas para hablarle a otros, para compartirle el mensaje de la palabra, dejaron de hacerlo. No están tocando el arpa a su nombre. Dice que cuando David llegaba, empezaba, yo me imagino que armaba su lugarcito y empezaba a cantar alabanzas y a tocar el arpa. El libro de Salmos, gloria sea el Señor, en el capítulo 23 dice que Él habita en medio de la alabanza, gloria al Señor. Y por eso, mi hermano, usted mira que cuando aquí hay una adoración tremenda que fluye de aquí hasta allá, usted siente, mi hermano, una gloria de Jehová tremenda. Es porque allí está la presencia de Dios en medio de la alabanza, en aquellos que están ministrando al pueblo, en aquellos que están cantando y lo hacen para Dios. A su nombre. Yo decía, ¿por qué no mandaron a llamar a miles que había en ese lugar y mandaron a llamar a David? Porque David era el escogido. A su nombre. David ya era ungido. Tú no puedes venir aquí y decir, mi hermano, yo hice esto, yo hice lo otro, yo canté, yo prediqué, yo oré. Pero ¿qué hay de lo que estás viviendo ahora? A su nombre. ¿Qué hay de lo que estamos haciendo ahora? Vivimos de recuerdo, vivimos de pasado. Cuando yo predicaba, las almas me pasaban por la misericordia de Dios. Cuando yo cantaba, la gente se ponía a llorar por la presencia de Dios. Pero ahora, ¿qué estás haciendo? Dios te manda, no vivas de lo que ya tocaste. Vive del presente tocando tu arpa. Vive de lo que estás viviendo ahora en el presente. El pasado ya quedó. Ahora toque el arpa en el presente. Porque imagínense que llamaran a David y David les dijera, no, es que yo tocaba el arpa, pero dejé de hacer. Y sabe algo, mi hermano, todos nosotros sabemos que hoy Dios le está permitiendo un año más de vida a nuestro pastor. Yo le digo, Señor, yo quiero honrarte a ti, pero también quiero honrar al siervo que tú pusiste. ¿Qué mensaje debo llevarle? Decía. Y me ponía a estudiar y el Espíritu, fue el Espíritu, mi hermano, que me muestra algo. Y me muestra, mi hermano, mientras yo oraba, la confirmación de este mensaje. Me dice, alguna voz en mi cabeza, es que tú te vas a levantar y yo mandaré a uno que te pondrá la mano en la cabeza y ese te va a abrazar y va a tener ganas de llorar y solo va a decir gracias, porque esta es la confirmación. Y me dice esa voz en mi cabeza mientras estudiaba en la tarde, día, así dice el Señor. Y mientras me salía, mi hermano, un siervo del Señor fue enviado por Dios, me agarra y me toca la cabeza y empieza a orar por mí. Esta es la revelación y la confirmación, dije yo. ¿Sabe por qué le digo que quería honrar también a mi pastor, mi hermano? Porque todos nosotros debemos de estar agradecidos, porque Dios le está regalando un año más de vida a él, a su nombre. A su nombre. Y algo me decía dentro de mí. Mira lo que le pasó a Saúl y pregúntate por qué le pasó. Por la desobediencia, Señor. Entonces, ¿qué es lo contrario a la desobediencia? La obediencia. Con la obediencia puedes honrar a tu pastor, me dijo algo dentro de mí. No es necesario, mi hermano, que estés esperando que el pastor te mande a reunir, a llamar para decir esto y esto vamos a hacer. La mejor manera de honrarlo es, pastor, ya estoy listo, ¿a dónde vamos? No cuelgue el arpa, a su nombre. Porque estamos esperando a que nos digan, va a haber media vigilia en la iglesia, pero ¿cuál es la iniciativa de nosotros? A su nombre. Y cuando somos convocados al culto,
No hablo de un culto fuera de los naturales, normales que tenemos miércoles, viernes. Gloria sea el Señor, sábado y domingo aquí en la casa de adoración. ¿Cuál es la honra que le estamos dando? ¿Qué es la honra que le estamos dando al Señor? A su nombre. La palabra de nuestro Dios en el libro de Malaquías dice: si yo soy su Señor, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Y si me llama así, ¿dónde está mi honra? A su nombre. Porque lo que Dios nos manda primero es a ser obedientes. Y así somos siervos de Dios, a su nombre. Y cuando tú eres obediente, también estás tocando el arpa. Porque la obediencia es aquello que le agrada al Señor, a su nombre. La obediencia, mi hermano, que tú tienes para con Dios, y Él te va a honrar, a su nombre. Porque lo que llevó a Saúl a lo malo fue la desobediencia. Y Dios te manda a ti a ser obediente. A lo que te convoquen, mi hermano. Tú no tienes que decir: yo ya lo hice, lo estoy haciendo. Una orden se obedece a su nombre. Cuando Dios le da la orden a Saúl, Saúl tenía que obedecer la orden a cabalidad, al pie de la letra. La orden que se le dio fue matar todo, pero él dejó algunas cuantas cosas a su nombre. ¿Cuántas cosas estás dejando dentro de ti que no las has sacado todavía, a su nombre? ¿Por qué crees, mi hermano, que sientes que te está haciendo difícil tocar el arpa? Porque como Saúl estás dejando los carneros gorditos y bonitos. Estás dejando lo mejor de Amalek dentro de ti, a su nombre. Para tocar el arpa bien tienes que sacar todo lo que no le pertenece al Señor. Si hay orgullo, hay algo dentro de ti, hay que sacarlo para ministrar la presencia y para tocar el arpa, a su nombre. Si hay como que envidia dentro de ti, eso le pertenece a Amalek, eso no me pertenece a mí. Y sácalo, a su nombre. Porque cuando tocas el arpa no fluyes, porque hay algo dentro de ti, a su nombre. A su nombre. Hay que examinarnos, a su nombre. Porque cuando David estaba tocando el arpa, él ya sabía que era el ungido. Él ya sabía que era el escogido. La palabra de nuestro Dios dice en el último capítulo de Segunda de Samuel: el dulce cantor de Israel. Así era denominado David, a su nombre. Mira qué hermoso cómo era denominado. Y ahora que a ti te denominen, mi hermano, como el siervo fiel de Jesucristo. Aquel que toca el arpa, aunque todo esté bueno, todo esté malo, siempre está tocando el arpa. Ese es el mérito que tiene por hacer las cosas bien para Dios. Libro de Salmos, capítulo 137, de 1 en adelante. Muchos lo han leído, lo han escuchado quizás. Que dice que cuando los de Judá iban cautivos, gloria sea el Señor, iban cautivos para Babilonia. Iban ahí, mi hermano, iban todos apesumbrados, apesarados, mi hermano, que no podían ni siquiera caminar con la cabeza para arriba. Y dice que los de Babilonia, los que lo iban llevando cautivos, les decían a ellos: cántenos cánticos que cantaban en Sión, toquen el arpa, le decían. Pero ellos ya la habían colgado, ellos ya la habían dejado guardada el arpa, y la gente le estaba pidiendo que lo tocara, a su nombre. El peor error que podemos hacer es colgar el arpa cuando hay gran nube de testigos delante de nosotros, a su nombre. Aprovecha esa nube de testigos que hay en derredor y empieza a tocar bien el arpa de hoy en adelante. Si no lo estaba haciendo en obediencia, pues hazlo en obediencia, que Dios te va a honrar. Si no lo estaba haciendo bien, hazlo bien, que Dios te hará tocar el arpa para que ministre su presencia, para que el fuego de Dios descienda a ese lugar. David sabía tocar, pero si David no tenía presencia, el demonio no salía. Y algo muy interesante que dice que el espíritu malo de parte de Jehová lo hacía atormentar a Saúl. Y me va a decir a usted: ¿será que Dios tiene espíritu malo ahí en el cielo donde está él? No, mi hermano. La palabra de nuestro Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 11, si no mal recuerdo, la historia de Ananías y Zafira. Pedro le dijo a Ananías: gloria sea al Señor,
que este varón, mi hermano, estaba siendo tomado por Satanás y que él, gloria sea el nombre del Señor, mi hermano, cuando estaba siendo tomado por Satanás, estaba permitiendo que su corazón estuviera sucio. La palabra de nuestro Dios dice también en el libro de Segunda de Corintios, gloria sea el nombre del Señor, en el capítulo 12, versículo 7 en adelante, que un mensajero de Satanás caía sobre la vida de Pablo y lo abofeteaba. También la palabra de nuestro Dios dice en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que todo lo que Satanás le hizo a Job fue porque Dios lo permitió a su nombre. En pocas palabras, el espíritu malo que venía de Jehová no era porque Jehová lo estaba enviando, no. Era que Jehová estaba permitiendo que sacudiera la vida de Saúl. ¿Sabes por qué muchas veces la gente, mi hermano, gloria sea el nombre del Señor, la gente alrededor se enferma? La gente alrededor, mi hermano, le pasan cosas y miramos cantidades de cosas, enfermedades, otros que tienen problemas familiares. Así como David, el Señor permitía que a Saúl le viniera un espíritu malo para que David tocara el arpa. Asimismo, Dios permite muchas cosas alrededor de ti para que corras tú a tocar el arpa a su nombre. Porque cuando hay una familia en problema, mandan a llamar al siervo de Dios a que toque el arpa en ese lugar. Cuando hay alguien enfermo, mandan a llamar a aquel que ora por sanidad y hay sanidad, a que toque el arpa en ese lugar. Cuando hay un evento, mi hermano, y la gente quiere oír palabras, mandan a llamar al predicador de parte de Jesucristo para que toque el arpa en ese lugar a su nombre. Donde Dios te ponga, tú tienes que tocar el arpa. En tu casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde tú te encuentres, es para que toques el arpa. Y que cuando toques el arpa lo hagas para Dios. Porque David entendía que él tocaba para que el demonio, el espíritu malo saliera de Saúl, pero él estaba adorando el nombre de Dios. Los espíritus malos que estaba permitiendo el Señor en todas esas personas que mencionamos, era para que la gloria de Dios se manifestara en esa vida, para que hubiera corrección. Porque cuando dice mi hermano que escucharon que había uno que tocaba el arpa, cuando él llegó a ser rey, ya todo el mundo sabía que él tocaba el arpa y que él era ungido de Dios a su nombre. Donde Dios te ponga, dará testimonio de ti, dependiendo de cómo toque el arpa en ese lugar a su nombre. Él te va a respaldar en donde tú estés, siempre y cuando estés tocando el arpa a su nombre. En pocas palabras, tu deber tocar el arpa. No la cuelgues a su nombre. Ministerios, dones que Dios, talentos que Dios ha puesto en persona, están enterrados. Enterraron el arpa. ¿Y por qué le digo que enterrado? Porque no es irrevocable. Si Dios ya lo puso en ti, es porque halló gracia delante de ti a su nombre. Porque dice que la gente sabía, y el mismo David decía que él había hallado gracia delante de los ojos de Saúl. Así mismo Dios hará contigo en el lugar que Él te ponga, porque la gente sabe que tú tocas bien el arpa, que tú eres un siervo de Jesucristo, que tú das testimonio de las buenas nuevas de salvación, que eres el que está tocando el arpa, y Dios va a honrar eso, porque Dios honra a los que le honran a su nombre, a su nombre. Pero te está llamando a que la toques a su nombre. Dele fuertes palmas a nuestro Dios. Aparte de David, quiero ir finalizando con esto, mi hermano. Aparte de David tocar bien el arpa, el libro de Amós 6:5 describe cómo David también armaba instrumentos para tocar a su nombre. Dios ha llamado a gente dentro de esta iglesia para que cuando dentro del pueblo haya pesadez, haya cansancio,
haya cosas que estén interfiriendo entre la adoración de ellos y Dios. Dios ha llamado gente que guerreen por ese pueblo. Pero ¿qué ha pasado? Colgaron el arpa y no lo están haciendo. Dejaron el arpa a un lado y ya no lo están haciendo. A su nombre. Cuando Dios pone algo en ti, Él va a hacer que eso dé frutos a su nombre. Y que los frutos que Dios va a hacer al 50, al 70 y hasta el 100 por uno a su nombre. Mi hermano, un hermano predicaba la palabra de nuestro Dios, decía a través de un siervo que predicaba en este lugar, que no nos preocupemos, que el trabajo que estamos haciendo en esta tierra no es en vano. Muchos creen y dejaron de tocar el arpa por eso, porque creían que el trabajo que ellos estaban haciendo era en vano, porque no miraban frutos, mi hermano. Los frutos se miran, pero al tiempo de Dios, a su nombre. Dice que la semilla es sembrada, luego germina, luego crece y luego da fruto. Así mismo es cuando tú tocas el arpa. Cuando tú tocas el arpa, mi hermanito, la semilla queda sembrada. Dios la hace germinar y la hace dar fruto. No es en vano lo que está haciendo. Al tiempo de Dios, eso dará frutos. Y quiero hablar de esto, porque había un sentir en mi corazón y yo decía, Señor, no, porque así. ¿Sabe por qué Dios manda que toquemos el arpa nuevamente? Porque son tiempos finales los que estamos viviendo. Y aquellos que tocaban el arpa y dejaron de hacerlo, van a tener que entregar cuentas por ese ministerio que Dios puso en sus manos. A su nombre. Te di el ministerio para que predicara. ¿Cuántas veces predicaste? Te di el ministerio para que cantara. ¿Cuántas veces cantaste? Te di el ministerio para que clamara. ¿Por cuántas personas intercediste? Porque podemos hablar lengua, hacerlo bonito, fluido, con elocuencia. Pero ¿qué hay de lo que estamos haciendo con ello? A su nombre. ¿Qué hay de las cuentas que Dios nos va a pedir por ese ministerio? Muchas arpas colgadas que en esta noche, mi hermano, tienen que recibir la palabra. Que vuelvan nuevamente a tocar el arpa. Y que Dios va a hacer que esa arpa la toquen con un mejor sonido a su nombre. Que Dios va a hacer que esa arpa la toquen con mejor presencia. Que la toquen con mejor, mi hermano, elocuencia. Que lo hagan diferente. Porque la gloria postrera es mayor que la primera. Y cuando Dios te levanta con más autoridad. Te levanta con más unción de parte de Él. Líderes que quieren dejar el ministerio, quieren quitar su arpa de ahí, a su nombre. Líderes que se sofocan porque solo 2 llegaron. Y no te ha dicho el Señor que en donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Él. Líderes que se están desesperando porque el pueblo es rebelde, pero examínate cómo eres tú delante de Dios. Examínate cómo respondes tú cuando tu pastor te convoca a algo, a su nombre. Quieres ver gloria, quieres ver honra, pero ¿qué honra tú estás dando? A su nombre. Porque el primero que te le ejemplo es el líder. Pero si ni el líder obedece la voz de su pastor, ¿cuántos más los miembros van a obedecer la voz de su líder? A su nombre. El líder debe ser el primero, mi hermano, y el último en irse. Pero llegan primero los miembros y quieren honra. Quieren respeto, respaldo. Pero ¿qué estamos haciendo? El grupo familiar empieza a las 7, el líder llega a las 7:20 y a esa hora empieza. ¿Qué estamos haciendo? Están dejando de tocar el arpa. Dice que había una iglesia que Dios le mandó palabra. Yo reconozco que hace obras buenas, que ha quitado los sacrificios a ídolos y todas cosas, pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Líderes que cuando el grupo se les entregó empezaban a las 6:55, 5 minutos antes, y hoy empiezan hasta 35 después. A su nombre. Gracias, Señor. Estás dejando el primer amor y a la vez estás colgando tu arpa. A su nombre. ¿Por qué te desespera o espera algo de los miembros?
Si tu dependencia tiene que ser de Dios, porque Dios hace que tú toques el arpa. ¿Por qué esperas caerle bien a todos? Si es mejor caerle mal a la gente, pero estar bien delante de la presencia de Dios. A su nombre. Muchos están colgando su arpa porque están predicando y cantando para agradar a los hombres. Grave error, estás colgando tu arpa. Dios te está diciendo, tu arpa tienes que tocarla para mí, no para los hombres. Agrádame a mí y no a los hombres. Líderes cambiando el mensaje en los grupos solo porque la gente se le está yendo. A su nombre. Y gloria a Dios porque yo estoy en un grupo familiar, no crea que estoy en todo y por eso digo eso. Líderes, mi hermano, que están esperando eso. A su nombre. Que la gente venga porque le están dando chocolatito bonito, la palabra suavecita. Y no dijo Pablo que nosotros ya no estábamos para comer alimento suave. Nosotros necesitábamos comer alimento sólido. Palabra que reviente el pecado. Palabra que exhorte a la gente y se arrepienta de verdad. Muchos cambian el mensaje por eso. ¿Y qué le dijo un discípulo a Jesús? Maestro, todos se están yendo. La palabra es muy fuerte. ¿Qué está pasando? Los que venían más bien se van. Tú también te quieres ir. Puedes irte, le dice el Señor. A su nombre. Con 2 o 3, pero que sean verdaderos siervos. Ahí se mueve la presencia de Dios. Ahí se toca el arpa de verdad. Ahí hay presencia de Dios. Porque nos equivocamos con las multitudes. A su nombre. Nos equivocamos, creemos que porque hay muchos, todos están llenos de la presencia de Dios. Unos están pensando que van a ir a comer después del culto. Otros están pensando que ya se pasó de la hora el predicador, a su nombre. Que el de la alabanza mucho cantó, que el otro mucho oró, el otro mucho clamó, a su nombre. Sin darte cuenta estás colgando tu arpa, a su nombre. Pero gloria a Dios porque hay gente que aquí viene a tocar el arpa, o sea, a rendir alabanza al Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no le importa el tiempo, vienen a adorar a Dios. Imagínense que David hubiera agarrado un ejemplo. Me considero ignorante en eso de los instrumentos, no sé. Pero que esa arpa haya tenido algunas 18 cuerdas. Y que David, por agradar a Saúl, le cortara 5 cuerdas y le quedaran 3. ¿Cómo iba a salir eso? Feo. Digo yo, ¿verdad? Porque es la lógica. Y muchos de nosotros eso es lo que estamos haciendo. Acomodando las cosas. La palabra a nuestra conveniencia. Pero gloria a Dios porque todavía se predica la palabra sin levadura, sin añadirle ni quitarle. Lo que es pecado, lo que es rojo y hay que atacarlo, pero con la palabra de Dios, que esta palabra convence de pecado, a su nombre, a través del Espíritu de Dios. Yo quiero que usted me acompañe en algo, con esto termino. Cierre su vista y no me diga nada a mí. Pero empiece a meditar si está tocando el arpa correctamente. No me diga nada a mí, piénselo usted y Dios nada más. Medite si verdaderamente está tocando el arpa como Dios quiere que usted la toque. Piense si usted fuera David y lo mandan a llamar para que un espíritu malo corra de parte de alguien o salga de alguien y usted toque esa arpa, el espíritu va a salir. Personas que clamaban 1, 2 horas, hoy no tienen ni fuerzas para clamar.
están colgando su arpa porque están dependiendo de su propia fuerza. Mientras ahí usted lo está pensando, ¿será que está tocando correctamente esa arpa? ¿O será que ni siquiera la ha tocado ya? Que la colgó. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está tu arpa? Personas que evangelizaban, que le pasaban palabra a otros, dejaron de tocar el arpa. Dios los manda a llamar nuevamente a que toquen el arpa. Si ya meditó, abra su ojito y póngase de pie. Gloria al Señor. Y mientras los músicos entonan una alabanza, mi hermano, gloria sea el nombre del Señor. Mientras usted cierra su vista, póngase a pensar si ha tocado el arpa en realidad o si la colgó, o si el arpa, mi hermanito, la está tocando mal. Es tiempo de tocarla bien. En esta noche quiero hacer un llamado en el nombre de Jesús. Si hubiera alguno de nosotros que quisiera reconciliar con Jesús, quizás su arpa ahí está todavía, pero dejó de hacerlo. Hoy Dios te está llamando a reconciliar con Él. Porque todo lo que hay dentro de mí. En esta noche hago un llamado en el nombre de Jesús. Si hubiera alguien que quisiera aceptar o reconciliar con Jesús, el llamado está abierto. Porque todo lo que si el arpa que estaba en ti dentro de mí, la apartaste, puedes volver nuevamente a tocar esa arpa. No la cuelgues porque es tuya. No la cuelgues porque está en ti. Si hubiera uno que quisiera reconciliar o aceptar con Jesús, está el llamado. Ya no quiero ser igual. Gloria a Jesús. Sigue abierta el llamado, mi hermano. Señor Jesús, si alguno de nosotros sintiera en su corazón la necesidad de reconciliar con Cristo, porque todo puede hacerlo en esta noche. Dentro de mí, si apartaste el arpa, todavía hay tiempo de volver a tomarla. Necesita ser cambiado, Señor. Si hubiera alguno que quisiera tocar el arpa nuevamente y reconciliar con Jesús, le hacemos el llamado. Si hubiera alguno que quisiera poner a cuenta su vida con Jesús, el llamado está abierto. Todavía puedes tocar el arpa. Todavía puedes volver a ese encuentro con el Maestro. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, el llamado sigue abierto. Gloria al Señor. Necesita más de ti. Gloria al Señor. Sigue abierto mientras está la última alabanza. Mientras la iglesia me acompaña a orar. Buen Dios y Padre que está en los cielos, Jesús, te damos gracias, Dios mío, por habernos permitido meditar en tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que si hay algún corazón, un alma necesitada de tu presencia, seas tú tocándola, Dios mío.
nombre de Jesús, Señor amado. Tú eres el que inquieta los corazones, Dios mío, de la gloria. Y si hubiera alguno entre nosotros en esta noche que quisiera reconciliar con Jesús, ponerse a cuentas, puede hacer. Desesperado por ti. No vivamos más de recuerdos ya. No lo hagamos a nuestra manera ya. Con un corazón sediento. Personas que antes clamaban, intercedían por el pueblo, Desesperado beber dejaron de hacerlo. de ti. Dios los llama nuevamente a que toquen el arpa. Estoy aquí. Gloria a Jesús. Un último llamado, mi hermana, antes de entregar Desesperado este por lugar. ti. Si alguno quisiera entregarle su vida a Jesús Con un corazón o reconciliar, sediento. puede hacerlo en esta noche. Desesperado beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Si hubiera alguno, mi hermano, toma el arpa que es tuya. Con tu poder. Toma y vuelve a tocarla. Queremos sentir, llenarnos de ti. Toma el arpa y vuelve a tocarla. Envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Toma la que es tuya. Esperamos por ti. Ven, ven. Lo que Dios puso en ti es porque miró gracia en ti para ponerlo. Espíritu Santo, ven, ven. Lo que Dios puso en ti. Espíritu Santo, ven. Porque Él sabía que podías tocarlo. Sabía que podías ejercerlo. Si Él lo puso en ti es porque es especial para ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven. Gloria a Jesús. Ven, ven. El arpa está en ti. Espíritu Santo, ven, ven, ven. El arpa está en ti, gloria a Dios. Llenas el lugar. Es tu deber tocarla. Gloria a Jesús.